Crónicas violentas, Argentina, julio de 1973. Hubo atentados contra 2 legaciones de Uruguay. 2 atentados se han producido contra representaciones diplomáticas del Uruguay en nuestro país. La sede de la embajada en la calle Las Heras fue atacada a balazos y con bombas molotov sin que se registraran víctimas. En La Plata fue ocupado el consulado por integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo. Eran 3 jovencitos que infructuosamente buscaban documentación. 2 atentados se han producido, uno en la capital y otro en La Plata, contra edificios donde funcionarios de la Embajada de Uruguay en nuestro país estaban haciendo sus trámites habituales. Desde un automóvil en marcha fue disparada una ráfaga de ametralladora contra el edificio de la avenida Las Heras 1907, a pocos metros de la seccional 17. También se arrojaron bombas molotov contra el frente y afortunadamente no se registraron víctimas. En la capital de la provincia, en tanto, un grupo de 3 jóvenes, probablemente apoyados en el exterior por otras personas, ocuparon brevemente el domicilio particular donde funciona el consulado del Uruguay, de la señora María C. Anielo, sito en calle 65, número 726, entre 9 y 10, en La Plata. Según lo relatado por la dueña de la casa, poco después de mediodía, una jovencita se interesó por los requisitos que debía cumplir para viajar a Montevideo, circunstancia por la que pasó a su despacho. En un momento dado, al parecerle sospechosa la intención de su visitante, la señora dejó el local para transmitir sus temores a sus hijos. Y al regresar advirtió que la joven estaba acompañada de otros 2 jovencitos de la misma edad, confirmándose sus presunciones cuando le informaron que eran del Ejército Revolucionario del Pueblo, que la casa había sido copada, pero que no se asustara porque no le iba a pasar nada. De inmediato los 4 hijos de la señora de Anielo fueron encerrados en una habitación y bajo la vigilancia de uno de los terroristas, mientras los otros 2 procuraban estar con el cónsul y hacerse de la documentación para viajar en blanco sin que lograran consumar sus propósitos. Un toque de bocina desde el lugar, pero inmediatamente regresaron ocupando de nuevo sus lugares. Un segundo llamado hizo que se pusieran definitivamente en marcha, desapareciendo probablemente en un automóvil que los aguardaba en la puerta de la casa. En las paredes dejaron inscripciones como «Solidaridad a los revolucionarios y trabajadores del Uruguay» y panfletos en los que se hace referencia a la actual situación política del vecino país. La cónsul informó de inmediato que radicó la denuncia en la seccional policial cercana a su domicilio, cuyo personal concurrió recién pasadas las 22, preguntando si en el lugar había ocurrido un copamiento. Lunes 23 de julio de 1973. Habría sido liberado el ex policía raptado en Rosario. Rosario, de nuestra agencia. Circuló en las últimas horas de la versión de que había sido liberado el ex policía Jorge Alberto Colombo, de 43 años, secuestrado el martes de la semana pasada por el comando Luis Pujals del Ejército Revolucionario del Pueblo. Las autoridades policiales consultadas dijeron no tener ninguna novedad sobre el ex policía. Las organizaciones extremistas han dado a conocer hasta el momento 4 comunicados, en el último de los cuales declara al ex oficial inocente de los cargos formulados y anuncia que proseguirá la investigación para esclarecer el caso del estudiante Ángel Brandaza, desaparecido el 28 de noviembre de 1972. También dio a conocer los nombres de varios policías y de un militar de alta graduación supuestamente implicados en el hecho. El ER informó además que Colombo habría sido trasladado a una denominada cárcel del pueblo para ser interrogado. Lunes 23 de julio de 1973. Un nuevo atentado perpetróse contra el domicilio del ejecutivo de la empresa Dálmine Siderca en Campana. Le arrojaron una bomba incendiaria que no causó víctimas ni daños. Es el tercer atentado que se comete en pocos días en dicha ciudad y de los mismos se adjudicó la autoría de un comando del ER. Campana.
Un nuevo atentado terrorista se produjo en esta ciudad. Aún no repuesta la comunidad de los perpetrados días atrás contra los domicilios de los señores Francisco Raineri y Dante López, de los que informáramos oportunamente. El sábado por la noche, según pudo saberse, fue arrojada una bomba incendiaria contra el domicilio del señor Ader, ejecutivo de la empresa Dalmine Siderca, sin que el atentado ocasionara víctimas ni daños materiales, no solo en la vivienda, sino también en el automóvil particular del señor Ader. Posteriormente, los distintos medios de difusión recibieron un comunicado del autodenominado Comando Luis Pujals del Ejército Revolucionario del Pueblo, en la que la mencionada organización se adjudicaba la autoría del hecho. En uno de sus párrafos dice el comunicado que este señor Ader es tristemente célebre en la fábrica por su continua persecución a los trabajadores y que, como no le parece suficiente las 8 horas que trabajan los obreros, concurre a toda hora al establecimiento para amenazar a los operarios para que aumenten la producción. Agrega también el comunicado que de continuar el nombrado ejecutivo con su explotación se verán obligados a tomar justicia popular con la mayor severidad. Novelesca liberación. Mientras quedan casos de secuestro aún sin solución, se conocen espectaculares detalles de las negociaciones y liberación del norteamericano Thompson, a cuyos secuestros se describió en los Estados Unidos como guerrilleros de izquierda argentinos. Las conversaciones para el pago del rescate récord, que anticipó el diario La Razón, se habrían efectuado en un conocido hotel. Los dólares llegaron de Estados Unidos y fueron convertidos en más de 60.000 billetes de 500 pesos nuevos argentinos para ser cargados en un vehículo que se llevaron los secuestradores. Thompson está en San Pablo desde ayer y una versión señalaba hoy la posibilidad de que hubiera sido liberado en Rosario, no en el norte del Gran Buenos Aires como se dijo en un primer momento. Se supo lo que ocurrió el día del secuestro, que fue violento. La víctima iba a representar ese día con un conjunto vocacional de residentes norteamericanos una obra de cautiverio. John Thompson, de 50 años, nacido en Valparaíso, Chile, hijo de padres norteamericanos y ciudadano del país del norte, junto a su esposa Clelia, nacida en Saint Louis, Minnesota, se encuentra ya en una finca que le prepararon los amigos en San Pablo, Brasil. Thompson se radicaría allí, donde hay otra planta de Firestone, en la que prestó servicios. Tampoco se descartaba que se hiciera con su esposa un rápido viaje a Estados Unidos, donde 2 de los 4 hijos del matrimonio adolescente cursan estudios. Thompson, como le informó a La Razón, fue liberado al precio del más alto rescate pagado hasta ahora en la Argentina. Sábado 28 de julio de 1973. Asalto extremista en Avellaneda a fin de difundir una proclama. Un comando asaltó anoche un local de la propagadora de propaganda situada en la calle Mitre entre Maipú y Montes de Oca de Avellaneda. La toma tuvo como finalidad difundir una proclama cuya copia, llegada a nuestro diario por los medios habituales, señala a Lerp como un ejecutor de la acción. En su texto se informa que el hecho estuvo a cargo del Comando Héroes de Trelew, reseñándose los objetivos que han movido al Ejército Revolucionario del Pueblo a lo largo de 3 años a luchar firme y consecuentemente contra la opresión económica, política, cultural y militar a que el imperialismo y el capitalismo argentino tienen sometidas a nuestra patria. Asimismo, se hace hincapié en la preocupación con que el pueblo ve demorar la resolución de los problemas fundamentales del país, mientras se afianza en el gobierno y en el peronismo una línea continuista. La proclama hace referencia a lo que denominan autogolpe, mediante el cual el presidente Cámpora y otros funcionarios fueron desplazados sin participación popular. Sábado 4 de agosto de 1973. Apropiaciones. Saquean extremistas un depósito de golosinas. Entre las 15 y las 18 horas de la víspera, de 10 a 15 desconocidos, entre los que figuraban 4 mujeres, asaltaron un depósito de la firma Nestlé, ubicado en la avenida Hipólito Yrigoyen 8360 de Lomas de Zamora. Los intrusos, tomando estratégicas posiciones, redujeron a todo el personal
que se encontraba en estos momentos en el establecimiento, ignorándose cuántas personas eran, y las encerraron en las distintas dependencias, con excepción de aquellas que luego debieron colaborar en la carga de un enorme camión. En dicho vehículo fueron colocados numerosos productos alimenticios y golosinas, y a poco los desconocidos huyeron con el vehículo y 4 automóviles en los que ya habían llegado. Se identificaron como miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo. Otro grupo extremista sustrajo máquinas de escribir. Córdoba, de nuestra agencia. Mediante los medios habituales, el comando Jiménez Molina del ERP hizo saber que, en la zona céntrica, 2 de sus integrantes interceptaron una camioneta de la firma Olivetti que transportaba distintas máquinas de escribir, apropiándose de una Tecne 4 y de 2 Línea 88. Posteriormente, dejaron en libertad al conductor del vehículo. El comunicado, que hace consideraciones de tipo político, expresa que las mismas pasaron a la imprenta del pueblo. Miércoles 8 de agosto de 1973. Dialoguitos en el cautiverio. El financista inglés que permaneció secuestrado durante 60 días reveló sus conversaciones con los miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo que lo tenían cautivo. Como los convenció de que no tenía fortuna, pese a ser director de 20 compañías, obteniendo así la rebaja del rescate de $7,5 millones a $2 millones. Un extremista percibe $80 mensuales de sueldo, casa y comida, idealismo y controversia sobre la pobreza. Charles Lockwood, el financista nacido en Gran Bretaña, quien estuvo durante 60 días en manos de guerrilleros, dijo que había mantenido largas conversaciones sobre política con sus captores. Hablando de la empresa extranjera Lockwood, reveló que se pagaron $2 millones por su liberación. Los guerrilleros, que decían que eran miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo, habían pedido en un principio $7,5 millones. Lockwood les dijo que si bien era director de 20 compañías, no era el dueño de ninguna de ellas. Al parecer, sus captores creían que él poseía una fortuna fabulosa. Le contaron a Lockwood que cada miembro de la organización recibía como paga un equivalente de solo $80 por mes, más casa y comida. Agregó que Lockwood, que sus captores, que lo tenían preso en una carpa, parecían ser idealistas que se preocupaban de la miseria y vivida de los pobres, y decía que la pobreza del país era causada por los burócratas, los oligarcas y otros. Lockwood les dijo que, según su opinión, la causa era la mala administración. Jueves 6 de agosto de 1973. Un grupo extremista asaltó la casa de un coronel retirado en Tucumán, dominó a la familia y robó revólver y balas. Tucumán. El domicilio del coronel retiro efectivo Javier de la Quintana, en Haití, 51, fue asaltado ayer por un comando extremista del Ejército Revolucionario del Pueblo, formado por 2 jóvenes y una mujer de unos 25 años. A temprana hora, alguien golpeó la puerta de la calle y salió a atender la mucama Azucena Rajido, encontrándose con una muchacha que le pidió permiso para ingresar a la casa bajo el pretexto de encontrarse enfermo. Cuando la doméstica respondió que debía consultar con sus patrones, la desconocida de un empellón la sacó del camino, introduciéndose 2 jóvenes con sendas pistolas, al tiempo que se identificaban como el Ejército Revolucionario del Pueblo. El yerno del militar, Manuel Antonio Bebacua, y su esposa, junto con la doméstica, fueron dominados, requiriendo la presencia del coronel de la Quintana, contestándosele al grupo asaltante que se hallaba de viaje. Entonces, mientras uno de los comandos vigilaba la puerta de acceso, sus 2 compañeros se dieron a la tarea de requisar íntegramente la casa, apoderándose de un revólver Smith Wesson calibre 38 y varios proyectiles. Los vecinos observaron algo de anormal ocurría en la vivienda del oficial del ejército y uno de ellos, de viva voz, dijo que llegaba la policía. Los extremistas ganaron los fondos y huyeron saltando una tapia. Anoche, mediante un comunicado anónimo que llegó a la redacción de los diarios por los medios habituales, se atribuyó al ERP el golpe. El militar, cuya casa fue asaltada, se desempeña en la guarnición militar Tucumán.
viernes 10 de agosto de 1973. Un comando del ERP asaltó esta mañana en Córdoba un camión repartidor de leche, distribuyó 130 cajones de ese alimento valuado en 250.000 pesos viejos en un barrio pobre. Asalto a un camión, Córdoba. Esta mañana, a las 7:10, varios individuos armados con pistolas y metralletas asaltaron el camión repartidor de leche que guiaba Jorge Viales en jurisdicción de la seccional 12 de policía. Los desconocidos, que se identificaron como miembros del autodenominado Ejército Revolucionario del Pueblo, trasladaron el vehículo al barrio Vialet Macé, donde procedieron a repartir 130 cajones de leche entre los pobladores del sector. Acto seguido, y luego de pintar leyendas alusivas a la organización extremista, en el rodado, los presuntos guerrilleros se dieron a la fuga utilizando un automóvil marca Fiat 128, chapa X128968, color rojo. Viales radicó la correspondiente denuncia ante las autoridades policiales, valuando en 250.000 pesos nacionales el producto distribuido por los extremistas. Jueves 16 de agosto de 1973. Se apropian de leche y la reparten en un barrio. Campana. Por medio de un comunicado, el ERP se adjudica el secuestro de la carga completa de leche que transportaba un camión perteneciente a la empresa ULIT de esta ciudad. En efecto, el comando Luis Pujals, del autodenominado Ejército Revolucionario del Pueblo, manifiesta que ocupó un camión de leche de la empresa mencionada en Campana, distribuyó su carga entre los vecinos del barrio San Cayetano y previamente se ocupó en Zárate de un Torino chapa B348581, perteneciente al doctor Néstor Ángel Gamesana, que procedimos a devolver a su propietario.